Bueno, arranquemos. Somos poquitos hoy. Parece que está muy duro lo que rinden a las 10. O estaba muy duro levantarse. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Levantas temprano y bañas. Ponele. Empezamos como siempre repasando qué es lo que vimos en la clase del miércoles. ¿Se acuerdan un poco lo que vimos el miércoles? Empezamos viendo asociatividad. La idea que es fundamental para reducir los fallos generados por conflictos, de cuando dos direcciones de memoria iban a parar al mismo bloque de caché, que se producía un conflicto y había que sacar una para poner la otra. La idea es aumentar la asociatividad como una manera de permitir que estén ambas al mismo tiempo. Aumentar la asociatividad tiene lo bueno que nos reduce la tasa de fallos, justamente porque nos genera menos cantidad de conflictos, pero nos aumenta el tiempo de acierto, nos aumenta el costo del caché, lo hace más caro y un poquito más lento. Cuando el caché es asociativo puro, lo que quiere decir que cuando un bloque de datos, una dirección de memoria, puede ir a parar a cualquier lugar del caché, entonces como va a parar a cualquier lugar, no hace falta, no necesita un índice. Entonces no hay ningún tipo de restricción de vos vas a parar a tal lugar, va a cualquier lugar. De esa manera, en ese caso, la dirección de memoria se descompone solamente en dos campos, o se puede descomponer en dos campos, lo que es la etiqueta y lo que es el offset. Lo más común en realidad es una mezcla entre el asociativo puro y el mapeo directo, que se llama asociativo por conjuntos de n vías, o sea, de 2 vías, 3 vías, 4 vías, 8 vías. La idea es que tiene las ventajas de ambos, entonces tiene un asociativo por conjunto de varias vías, es como poner, o más o menos es como poner varios cachés de mapeo directo en paralelo. De tal manera que ahora el índice, si tiene índice, y ese índice no selecciona un bloque, como en el mapeo directo, sino que selecciona un conjunto de varios bloques, de n bloques, que son asociativos entre sí. Eso no me permite me baja la tasa de fallos, porque me elimina muchos conflictos, quizás no todos, pero muchos, lo cual eso es bueno, es como un asociativo puro. Me aumenta el costo, pero no tanto, me aumenta el tiempo de acierto, pero no tanto. Entonces es como un buen compromiso y por ende es lo que es más usado hoy en día, digamos. Hemos visto que el hecho de tener asociatividad y el hecho de tener varios bloques de caché que sean asociativos entre sí, puedan ir a parar a cualquiera de ellos, me genera otro problema. Me genera el problema de cuando hay que sacar uno, tengo que elegir cuál. Y para elegir cuál, lo que se hacen son definir políticas de reemplazo de bloques. O sea, que las políticas de reemplazo de bloques me dicen, cuando hay que sacar uno en un caché que tiene asociatividad, tengo que definir en base a la política cuál es el bloque que saco, que descarto. Las políticas más comunes hoy en día son random, básicamente sacar cualquiera, me da lo mismo, o LRU, que es Least Recently Used, en inglés, que es el menos recientemente usado. Es el que hace más tiempo que no se lo usa. Para implementar este tipo de algoritmo hace falta aumentar la cantidad de bits del estado, que antes tenía un bit de validez, bueno, ahora tiene un bit de validez más algunos bits para LRU. Luego hemos visto otro inconveniente, además de los conflictos, que eran las escrituras. Hemos dicho que las lecturas eran más simples, las escrituras eran más complicadas. ¿Por qué son más complicadas las escrituras? Porque a la hora de escribir modifican el estado y pueden llevar a que se pierdan la coherencia o haya una discrepancia entre los datos que están en el caché y los datos que están en memoria. ¿Se acuerdan? Entonces la pregunta era, ¿dónde escribimos? Y una opción era, había que definir también una política de escritura. Las políticas de escritura, las dos que hay son write back y write through.
Write-through es escritura a través, y dice que cuando escribo en el caché, escribo también en memoria. Lo cual es un problema porque hace que las memorias sean lentas, o sea, con la memoria es lenta, entonces todas las escrituras pasan a ser lentas. Entonces usualmente lo que suele hacerse es agregar un buffer para decirle, cuando voy a escribir, se escribe en el caché y se escribe en el buffer, y el buffer es el encargado luego de pasar los datos a la memoria cuando pueda. Pero ya me genera un poco más de complejidad. La otra política, write back, es bastante común, bastante usada también. ¿Cuál es la idea? Escribir solamente en el caché. Sin embargo, eso me genera que existe esa discrepancia entre memoria y caché. Entonces hay que de alguna manera marcar que el dato del caché es distinto que el dato de memoria. Y para eso se usa un bit, que es el bit de ensuciado, el bit de dirty, de modificado. De esa manera, ¿qué es lo que pasa? No. Cuando tenemos un bloque que ha sido modificado y lo queremos reemplazar, entonces lo que hacemos es lo copiamos a memoria en ese momento para mantener los datos que sean los mismos y después traemos el dato nuevo. Entonces write back es más simple con las escrituras al principio, pero cuando hay que pagar penalidad, la penalidad es más cara. Se paga el doble. Y lo último que vimos son que además las escrituras tienen otro problema, que no solamente hay que pensar en write-through y en write-back de cuándo escribo, sino que qué pasa si quiero escribir un dato en un bloque y ese bloque no está y tengo un fallo. ¿Lo traigo al bloque o no lo traigo? Entonces esas son las dos políticas para fallos de escrituras, que son allocate y not allocate. Lo más común es cuando el caché es de tipo write-back, lo traigo al bloque por localidad, porque es muy probable que lo tenga que volver a usar. Y lo más común con write-through es not allocate, porque directamente ahí la penalidad la pago cuando tengo el otro fallo y si en el caso de que lo vuelva a usar. ¿Alguna duda que les haya quedado con respecto a la clase pasada? ¿Estamos bien? Seguimos con caché porque es el tema más largo. Y según el quiz, que ya están las notas, no les ha ido tan mal. O sea, les ha ido bastante bien. O sea, que o estaba fácil el quiz o vienen bien con caché, vienen entendiendo en general, en promedio bien. Espero que siga así. No va a haber quiz hoy por las dudas. Hoy vamos a ver un par de diapositivas que nos habían quedado, que me hubiera gustado darlas el miércoles, pero no llegamos, vamos hoy, que son las 3C. ¿Qué son las 3C? Es un modelo para evaluar los fallos. Ahora ya hemos visto las tres organizaciones de caché, ya hemos respondido básicamente a todas las preguntas de diseño, que eran dónde ubico un bloque, cómo sé si hay un acierto, qué hago en caso de que tengo que reemplazar un bloque y qué hago con las escrituras. Entonces ahora vamos a empezar a evaluar cuál de todas las alternativas de diseño que vamos viendo, cómo hacemos para evaluar cuál es mejor. Y la primera pauta que vamos a tener son este modelo que se llama las 3C. Ya vamos a ver por qué se llama las 3C y vamos a ver que además tiene problemas las 3C. La idea de esto es una manera de clasificar los fallos. A la hora de decir, che, ¿tengo un acierto o tengo un fallo? Bueno, tengo un fallo, la pregunta es, lo que trata de responder el modelo es, ¿por qué tengo ese fallo? Y los trata de clasificar los fallos en tres tipos, que son las 3C. El primer tipo son los fallos inevitables. Y ahí empieza en el primer problema, que inevitable no empieza con C. Pero bueno, en inglés es compulsory, que en el momento dado alguien lo tradujo como compulsivo, pero no son compulsivos, porque compulsivo es otra cosa, digamos. Pero una manera de traducir compulsory en inglés, el castellano es inevitable. ¿Qué son los fallos inevitables? Es un fallo cuando ocurre el primer acceso a un dato o una instrucción. ¿Estamos? Y ese fallo va a ser un fallo que va a pasar siempre. Lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando vemos el ejemplo de cuando accedemos a una palabra,
y ahí tenemos, ¿qué tenemos? Un fallo. Y después accedemos a otra palabra por primera vez, ¿qué tenemos? Un fallo. Y en un primer momento habíamos pensado que, bueno, eso es porque el caché estaba vacío. Y no, no es porque el caché está vacío. El caché puede estar lleno, pero si es la primera vez que buscamos una nueva instrucción o un nuevo dato, es imposible que lo tengamos en el caché. ¿Se entiende? Entonces depende del programa, no de la organización. No depende del caché. ¿Entienden lo que voy a decir? O sea, ustedes prenden la computadora, el caché está vacío. Obviamente van a tener fallos, pero no porque el caché esté vacío, sino porque recién están ejecutando por primera vez el programa de arranque. ¿Se entiende? Ahora, ustedes ya tienen la computadora prendida, ya cargaron el sistema operativo, ya empezaron a ejecutar un montón de programas. Entonces ya el caché está lleno. ¿Está? Pero ustedes abren ¿cuál era el juego? Bueno, el Baldur's Gate 3 de Martina, que no está, le mandamos un saludo a Martina. Abren el Baldur's Gate 3 y cuando lo abren por primera vez, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener fallos. ¿Por qué? Dicen, bueno, pero el caché está lleno y era grande y asociativo por conjuntos de 8 vías y todo esto. ¿Qué importa? Recién están abriendo el Baldur's Gate. No tenían antes el Baldur's Gate y la computadora no tenía manera de saber que ustedes iban a abrir el juego. ¿Se entiende? Entonces no hay manera de que esos datos estén. Entonces, cuando lo abren y ejecuten las primeras instrucciones, ¿qué van a pasar? Van a tener fallos. Y esos fallos son inevitables. ¿Está claro? Entonces esos fallos son siempre, es una característica que es imposible de evitarlos. ¿Cómo podemos hacer para reducir estos fallos? La única manera que hay para reducir estos fallos es incrementando el tamaño del bloque con la localidad espacial. ¿Por qué? Porque asumimos que yo tengo que abrir el Baldur's Gate, son un montón de gigas, digamos, en particular, o cualquier otro juego, no importa. Pero si yo tengo el bloque más grande, cuando traigo el primer dato y tengo un fallo, traigo más datos. ¿Se entiende? Entonces, cuando quiera traer un segundo, tercero, décimo dato, si el bloque es más grande, ya lo voy a tener. Entonces, eventualmente va a ser la penalidad más grande, pero voy a tener menos fallos. La única manera de disminuir estos fallos inevitables es aumentando el tamaño del bloque. ¿Se entiende? ¿Seguros? La segunda C, por suerte ya la vimos, que son los fallos por conflicto. ¿Cuándo ocurren estos fallos? Cuando varias direcciones de memoria se mapean y van a parar al mismo bloque de caché. Entonces, no pueden estar las dos al mismo tiempo, entonces cuando tenga que estar una, tengo que sacar la otra. ¿Está claro? Eso es un conflicto. ¿Cómo se solucionan los fallos por conflicto? Ya los vimos. Hay dos maneras. La primera manera es incrementar el tamaño del caché. ¿Por qué? Porque incrementar el tamaño del caché me cambia la función de mapeo. Me da más lugares para que haya menos posibilidad de pelearse por esos lugares. La segunda solución es incrementar la asociatividad. Pongo mapeo directo en paralelo, de manera tal de que sean asociativos entre sí, y de esa manera los bloques pueden caer ambos, o sea, los datos pueden caer ambos al mismo conjunto. Distintos bloques dentro del mismo conjunto. Eso por suerte los vimos. Y el tercer problema, la tercera C, son los fallos por capacidad. ¿Ven? Estos dos ya son con C, por suerte, digamos. ¿Qué son los fallos por capacidad? Es muy simple. El caché es chico y no le alcanza su tamaño ni su organización para contener todos los datos que necesito. Entonces, me encantaría tener un caché más grande, pero no lo tengo. Entonces, empieza a haber fallos porque no hay más lugar. ¿Se entiende? O sea, no es porque coinciden, no es porque son inevitables, simplemente no tengo más lugar. No hay más lugar en el ómnibus, ya el ómnibus pasa largo. ¿Se entiende? ¿Cómo se solucionan los fallos por capacidad? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Aumentando el tamaño del caché. No hay otra manera.
¿tá? Porque no tiene que ver con la organización, tiene que ver con necesito guardar 1 mega de datos y tengo un caché de 8K. Y bueno, va a haber fallos, no hay vuelta que darle. ¿No? Si tuviera un caché de 1 mega, ya sería otra cosa. ¿Está claro? Estrictamente, además de que hay una C que es una I, también en realidad hay otra C. Son 4. La otra C es coherencia, que es más o menos lo que había planteado Camilo en la última pregunta del miércoles, ¿se acuerdan? Cuando alguien más me saca un bloque. O sea, yo vengo, traigo un bloque, lo pongo en el caché y cuando lo voy a buscar no está. Me lo sacaron. Y no fui yo. No hubo conflicto, no hubo problema de tamaño. ¿Qué pasó? Alguien me lo sacó. Bueno, eso lo vamos a ver, pero más adelante. Entonces verán que el modelo de las 3C son 4, no son todas C, pero bueno, la idea es la misma. Pregunta, ¿cuál creen ustedes que es más grande? ¿Cuál es más común o que ocurre más veces? El primero, los inevitables. El primero ocurre siempre, eso es seguro, es inevitable. Capacidad, o sea, nunca va a tener el caché todo el dato necesario. Es muy difícil. Bautista dice que se juega que los que más ocurren son los fallos por capacidad. ¿Qué opina? ¿Alguna intuición? Bueno, ya tenemos 2, digamos. ¿Alguien se juega por alguna otra? Igual todas las soluciones incrementan el caché, ¿no? No, esta no, esta incrementar el tamaño del bloque, no es lo mismo que incrementar el caché. Y acá tenés 2 alternativas, podés incrementar la asociatividad. ¿Qué es lo que este modelo, una vez que se los clasifica, para qué sirve? Para ayudarnos a medir. Si somos buenos ingenieros, midamos. Entonces agarremos benchmarks, ejecutemos un montón de trazas de memoria y veamos. Y la gente que hace eso, que hizo eso, llegó a una gráfica como esta. ¿Qué es lo que se ve acá? Tasa de fallo y acá se ve tamaño del caché en los ejes. ¿Está claro? ¿Y qué es lo que se muestra, lo que se grafica, digamos? Esta gráfica se la hizo asumiendo un caché muy grande. Tenemos un caché lo más grande posible, o sea, no solamente el que está ahí, sino lo más grande posible, lo más asociativo posible. Entonces, si tengo un caché muy grande, ¿qué puedo asumir? Que los fallos por capacidad no existen. Y si tengo un caché muy asociativo, completamente asociativo, ¿qué puedo asumir? Que los fallos por conflicto no existen. Entonces, todos los fallos que van a ocurrir, ¿qué son? Inevitables. ¿Está claro? Entonces, lo hacen así, hacen la simulación, encuentran esos fallos y de ahí empiezan a achicar el tamaño del caché. Entonces, a medida que vaya achicando el tamaño del caché, van apareciendo nuevos fallos. Entonces, los nuevos fallos que aparecen, ¿qué son? Todos por capacidad. ¿Se entiende? Y después vuelvo a agrandar el caché y le voy achicando la asociatividad. Entonces, todos los nuevos fallos que me empiezan a aparecer, ¿qué son? Por conflictos. Con eso hacen esta gráfica. Entonces, en esta gráfica se ve, hay distintos tonos de celestes y grises, no sé si se logran apreciar, pero la idea es que todos estos son fallos por capacidad. Y los fallos por conflicto, ya sea por 4 vías, 2 vías o 1 vía, son los que se van montando sobre estos. ¿Y qué es lo que vemos en esta gráfica? Que la mayoría de fallos son, como había intuido correctamente Bautista, por capacidad. ¿Estamos? No son por inevitables. De hecho, ¿dónde están los inevitables? No se los ve. Y son el 0,006% en promedio. Pero están, o sea, siempre están, pero en realidad son una línea finita que no se la distingue del eje. ¿Estamos? Entonces la mayoría de los fallos, a fin de cuentas, son por capacidad. Entonces la solución más usada en la industria viene a ser aumentamos el tamaño del caché. ¿Estamos? Y es verdad que aumentar el tamaño puede reducir fallos por conflicto, pero uno nunca va a saber si es un fallo por capacidad o por conflicto. Simplemente va a saber que tiene menos fallos, lo cual está buenísimo. ¿Está claro? Una observación sobre esto es que
es un modelo, este modelo de las 3C es un modelo empírico, no es un modelo teórico. ¿Qué quiere decir eso? Que no sirve para explicar un fallo. O sea, no dicen, este fallo es un fallo estrictamente por capacidad o es un fallo por conflicto. La verdad es que nunca van a saber. O sea, los inevitables sí, pero los otros no. ¿Estamos? Simplemente es un modelo que medimos muchas veces, vemos qué pasa, hacemos variantes y vamos asumiendo por qué ocurren esos resultados. ¿Está claro? Y vemos que al aumentar el caché se reducen los fallos. Entonces decimos, bueno, tenemos muchos fallos por capacidad. Fin. ¿Está claro? Lo que trata es, como dice ahí, explicar más o menos por qué un dato no está. ¿Estamos? Pero no es algo específico, sino general. Y las opciones son 3. El dato, ¿por qué no está en el caché? Y una opción es porque nunca estuvo. Si nunca estuvo en el caché, es un fallo inevitable. Porque no hay manera de, es la primera vez que se lo necesite ese dato. No hay manera de que esté antes. Si no, otra idea de por qué el dato no está en el caché. Porque estuvo, pero lo saqué porque había un conflicto. ¿Estamos? Y si no, estuvo y lo saqué porque no había más lugar disponible. Esas son básicamente las respuestas que trata de dar este modelo. Lo que vemos en general, como conclusión, que incrementar el tamaño del caché nos disminuye los fallos por capacidad, quizás también por conflicto, es la manera más común y usual de reducir los fallos. Pero incrementar el tamaño me incrementa el tiempo de acierto, porque en general cuanto más grande, más lento, o al revés, cuanto más chiquito, más rápido. Me aumenta el costo y me aumenta el consumo de energía, porque necesito más área. Aumentar la asociatividad me disminuye los fallos por conflicto, pero también me aumenta el tiempo de acierto, me aumenta el costo y me aumenta el consumo de energía. O sea, verán que todo empieza a tener ventajas y desventajas. Aumentar el tamaño del bloque me disminuye los fallos inevitables, pero, ya hemos visto, nos aumenta la penalidad por fallo. Entonces, de vuelta, ¿qué es mejor? ¿O cómo hacemos para ver qué tipo, tamaño, qué organización, tamaño, asociatividad y qué otros parámetros de diseño del caché son mejores? Midiendo. ¿Y qué medimos? Hay varias cosas para medir. La primera de ellas es cómo es el impacto de toda la jerarquía en la performance. Algo ya hemos visto yo en la primera clase, que les había dicho que era grande. ¿Se acuerdan? La idea es que los cachés reemplazan a las memorias ideales vistas en los temas previos. Y cuando ocurre un fallo del caché, no queda otra que esperar que se resuelva el fallo. Tenemos que poner burbujas. Entonces, burbujas nos modifican el CPI. ¿Cómo se calcula el CPI? Habíamos dicho paradas por culpa de los fallos. Ahora vemos cómo se calculan esas paradas, ya que tenemos un poco más de información. Y la idea es el CPI ideal más las paradas por fallos se calculan como la cantidad de accesos a memoria promedio por instrucción. O sea, cuántas realmente instrucciones acceden a memoria. Luego, la tasa de fallos que tengan esos cachés, multiplicado por la penalidad por fallos que tienen esos cachés. La penalidad acá puesta, normalmente esto es tiempo, acá puesta en ciclos. ¿Cuántos ciclos tengo que agregar? ¿Se entiende la ecuación? Fíjense que acá está tasa de fallos y penalidad, que son dos parámetros que estamos viendo que dependen del diseño, y esta es la tasa de acceso a memoria por instrucción, que básicamente dice cuántas instrucciones load y store van a tener, o tienen. Eso depende del programa. Ahora, lo bueno es que cuando tenemos un acierto, fíjense que acá está tasa de fallos y penalidad por fallos, pero no habla de los aciertos. Los aciertos son, cuando tenemos un acierto, es lo que venimos trabajando normalmente, es el caso óptimo, el caso ideal, es lo que hace que el pipeline trabaje normalmente.
Sin embargo, el tiempo de acierto es un parámetro crítico. ¿Por qué? Porque es parte del camino crítico del pipeline. El tiempo de acierto de un caché es el que me va a ayudar a definir la etapa más larga. ¿Se acuerdan de la etapa más larga que me definía? Entonces esto puede ser un cuello de botella. Y quizás que yo aumente la asociatividad para mejorar la tasa de fallos, me mejore la tasa de fallo y me baje este CPI, pero el aumento de la asociatividad me aumente el tiempo de ciclo y haga que esto sea la etapa más larga, el cuello de botella, y me aumente la duración del ciclo T. Entonces, por un lado puedo bajar CPI y subir T. Entonces, a la larga capaz que no convenga. ¿Se entiende? Porque, fíjense que podemos perjudicar a todas las etapas. Entonces, de vuelta hay un montón de compromisos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿O qué es lo que se usa en este caso de diseño de jerarquía de memorias? Se define una nueva métrica que se la conoce como AMAT. ¿Qué significa AMAT? Tiempo medio de acceso a memoria. AMAT es la sigla en inglés de Average Memory Access Time. En general, ¿cuánto es el tiempo promedio que demora un acceso a memoria? Y se calcula como esos tres parámetros. Es el tiempo de acierto más la tasa de fallo por la penalidad en caso de fallo. Fíjense que esa ecuación es parecida a la anterior de CPI, pero no son iguales. Porque primero acá estoy calculando ciclos, y esto es o sea, multiplico la tasa de fallo por la penalidad por la cantidad de acceso de memoria, y eso lo sumo al CPI ideal. Acá multiplico la tasa de fallo por la penalidad en tiempo, en segundos, y eso lo sumo al tiempo de acierto. El AMAT sirve para comparar jerarquías entre sí. ¿No? Sin embargo, no es la mejor métrica. ¿Cuál es la mejor métrica? Decir. Tiempo de ejecución del procesador. I por CPI por T. ¿Estamos? Esa es la mejor métrica, que Matías se me ve como obvio, porque les vengo diciendo desde marzo. ¿Se acuerdan? Entonces, para comparar, ejecuten los programas y vean. Y eso es I por CPI por T. Entonces, fíjense que por más que tengan el AMAT para comparar jerarquías, lo importante es ver la influencia del caché en el CPI y la influencia en T, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Sin embargo, igual lo vamos a multiplicar con el AMAT y vamos a hacer muchos cálculos de AMAT. En el práctico 6 es el que viene. Ya van a sufrir la semana que viene, ahora están con el laboratorio. Pero hay un práctico que va a hacer todo esto. Ahora, si queremos mejorar la performance de la jerarquía de memoria, ¿qué podemos hacer? Tocar en alguna de estas tres, que son, y fíjense que además todas son positivas, o sea, todas suman a la MAT. Y lo que queremos es que el tiempo medio sea lo más chico posible. Entonces, ¿qué podemos hacer? O reducimos el tiempo de acierto, o reducimos la tasa de fallo, o reducimos la penalidad por fallo. Entonces, idealmente en la clase de hoy vamos a ver un montón de técnicas para hacer esas tres cosas. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Buenísimo. Vamos con la primera, que además es la más fácil. ¿Cómo se hace para reducir el tiempo de acierto de un caché? Básicamente la respuesta es, no se puede, o es lo más duro de reducir. ¿Estamos? Es el parámetro de los tres, el más difícil de atacar. Una opción es, bueno, les dije recién, que el caché sea más chico, tiene menor tiempo de acierto. Hay un principio de diseño que es, cuanto más pequeño es más rápido, porque a la larga los decodificadores son más chicos, los multiplexores son más chicos, todo es más chiquito, son menos compuertas y eso hace un poquito que sea más rápido. Pero no es una buena idea reducir el tamaño del caché.
Entonces, por más que sí se puede reducir así el tiempo de acierto, buscaría otra. ¿Estamos? ¿Qué otra? Bueno, reduzcamos la asociatividad. Hemos dicho que cuanto menos asociativo, menor tiempo de acierto. Pero tampoco es una buena idea reducir la asociatividad. Entonces, en general, se trata de hacer los calles lo más grandes posibles, lo más asociativos posibles. Y se trata de que no sea tan grande el aumento del tiempo de acierto. Pero en general es muy difícil reducir el tiempo de acierto. De todas maneras, la pauta siempre es medir y evaluar. Y la gente que se dedica a hacer este tipo de cosas hace gráficas como esta. ¿Qué vemos en esta gráfica? De vuelta, acá tenemos tiempos de acceso en picosegundos y acá tenemos distintos tamaños de caché. Y para cada tamaño de caché tenemos distintas asociatividades, siendo la primera barrita mapeo directo, asociativo por conjunto de 2 vías, 4 vías y 8 vías. ¿Y qué es lo que se ve en general? Se ve en general lo que venimos diciendo, que para cualquier dado un tamaño cualquiera de caché, en general aumentar la asociatividad aumenta el tiempo de acierto. El único pico raro acá es este negro, que bueno, es la excepción que confirma la regla. Pero en general, para cualquier tamaño, fíjense que son o iguales o aumenta. En el más chico se nota un poco más la pendiente. Y después, lo que pueden ver también es que para cualquier asociatividad, o sea, tomen las barritas del mismo color para distintos tamaños y ven que al aumentar el tamaño, aumenta el tiempo de acierto. Excepto, de vuelta, esta. Se ve que la pendiente siempre es para allá. Entonces está claro que, digamos, las cosas que viene diciendo la teoría se cumplen. Entonces nosotros eventualmente, cuando haya que diseñar una etapa del pipeline donde haya que poner un caché, la etapa de fetch, la etapa de memoria, habrá que ver cuánto es el tiempo que tenemos, cuánto es el tiempo de acceso que podemos jugar, y en base a eso diremos, bueno, me gustaría tener, o dispongo de, qué sé yo, 400 picosegundos, y bueno, si vas a poner un caché de 16K, tiene que ser este o este. Si vas a poner un caché de 32K, vas acá y ya estos tiempos no te alcanza. Busca otra manera o solucionar otro problema. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos con técnicas para reducir la tasa de fallos, de las cuales hay varias que ya las venimos viendo. ¿Por qué? La primera es, aumentemos el tamaño del bloque. Aumentar el tamaño del bloque, aprovechamos localidad espacial, reducimos fallos inevitables. ¿Se acuerdan? Pero nos disminuye también la localidad temporal. ¿Se acuerdan que había un compromiso? Y acá tenemos una gráfica en la que se ve algo que yo les había comentado. Aumentar el tamaño del bloque en general va reduciendo los fallos hasta que llega un punto y los vuelve a aumentar, porque ya tiene pocos bloques. Depende, por supuesto, del tamaño del caché. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tasa de fallo, tamaño del bloque para distintos tamaños. Y fíjense que cuando el caché es más chico, aumentar el tamaño del bloque me lleva a tener menos bloques. Entonces me aumenta la tasa de fallo. Y cuando el caché es más grande, en general pasa que no llega, o sea, la disminución en cantidad de bloques no es tan significativa y tan notoria. Entonces, de vuelta, ¿dónde sería un tamaño de bloque ideal? Y estaría por acá o por acá. Quizás no me convenga bloques más grandes. Y también sabemos que esto tiene la desventaja de aumentar la penalidad en caso de fallo, que es el otro parámetro que queremos reducir también. Entonces, acá hay dos compromisos. ¿Qué otra técnica para reducir la tasa de fallo? Fácil, aumentar la asociatividad. Y acá tenemos la tasa de fallo en función de asociatividad para distintos tamaños de caché. Y acá sí se ve que en general
La asociatividad es algo que es siempre decreciente. ¿Estamos? Lo que tiene es que las diferencias son cada vez más chicas. Recuerden que habíamos visto. Entonces, bueno, este es fácil. ¿Cuál es el problema de aumentar la asociatividad? Me aumenta el tiempo de hit, que es el otro parámetro. Siempre hay, bajamos por un lado, pero aumentamos por el otro. Aumenta el costo también. ¿Cuál es la otra técnica para reducir la tasa de fallos? Y ya hemos dicho, aumentar el tamaño del bloque, fallo inevitable, aumentar la asociatividad, fallos por conflicto, aumentar el tamaño, ¿estamos? Para disminuir los fallos por capacidad. Pero nos aumenta el tiempo de acierto, nos aumenta el tiempo de hit, nos hace más caro. Todo eso lo venimos viendo. Las que no venimos viendo son las otras tres, que son las nuevas. Me sobra tiempo para darlas ahora, antes del recreo. Si es que vienen bien, ¿venimos todos bien? Sí, buenísimo. La primera se llama prebúsqueda. Prebúsqueda por hardware. En inglés es hardware prefetch. Prefetching. ¿Qué es prefetching? La idea es, ustedes van a memoria, buscar una instrucción, un dato, ese dato no está en el caché, entonces tienen un fallo. Entonces tienen que ir al nivel siguiente a buscar el dato para resolver el fallo. ¿Está claro? Entonces, la idea es que en vez de ir y buscar el dato ese, van y buscan ese y otro más. Total, ya que vamos en el mismo viaje, en vez de traer un dato, traemos dos. Y ustedes dicen, bueno, pero necesitas uno. No importa, ya que voy, aprovecho la ida y traigo dos o más bloques. Entonces, bueno, pero el dato que ustedes van a buscar lo ponen en el caché. El otro extra, ¿dónde lo ponemos? ¿En el caché también? Y no, la idea es que no. ¿Por qué? Porque ponerlo en el caché sería como aumentar el tamaño del bloque, no es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es ponerlo en un buffer. Agregamos otra estructura para hacer un buffer de pendientes, un buffer de lo traje por las dudas. ¿Estamos? ¿Cuál es el chiste? Que después de decir, es muy probable que después lo busque a ese, tenga otro acceso al caché, tenga otro fallo en el caché, pero cuando lo vaya a buscar, diga, che, en vez de, además de revisar en el caché, fíjate si no lo tenés en el buffer dependiente. Dice, sí, está acá en el buffer, listo, copiarlo al caché y no hace falta ir a memoria. Y como me evito ir a memoria, no tengo el fallo. ¿Se entiende? Entonces, si se encuentra en el buffer, no se paga la penalidad, no hay fallo, entonces me reduce la tasa de fallos. Esto se apunta a no solamente traer un bloque más, traer un bloque siguiente, sino apunta a analizar cómo es la secuencia de accesos para tratar de predecir cuál es el acceso siguiente. Y esto ya es una palabra que lo hemos visto nosotros varias veces. ¿Se acuerdan? Entonces, la idea es que vamos viendo, che, yo accedo a tal dato, y después accedo a tal otro, y después accedo a tal otro. Hay un cierto patrón de accesos a memoria, entonces el patrón dice, me puedo jugar que después van a pedir este otro. Entonces, cuando voy a buscar uno, en vez de traer uno solo, traigo más, no necesariamente el siguiente. O sea, el que yo creo que es el siguiente. ¿Está claro? Es bastante similar, digamos, a lo que habíamos visto en predicción de saltos. Y, por supuesto, ya sea que se predice analizando patrones o se trae directamente el siguiente, lo que se asume es, cuando yo voy a memoria, tengo el ancho de banda, o sea, la memoria está lo suficientemente desocupada como para decir, che, en el acceso dame más datos, porque si tengo que esperar el doble, entonces no tiene gracia. ¿Se entiende? O sea, la idea es, en el mismo tiempo que la memoria me da 1, que me dé 2. Si tengo que esperar el doble de tiempo, no tiene chiste de hacer el prefetch. ¿Se entiende? Porque si no tuviera que agregar más paradas, más burbujas, y no queremos eso, digamos. La cuestión es que esto es súper usado. Todos los procesadores modernos que ustedes conocen, que hoy en día,
todos tienen prefetchers. Y en general no tienen un prefetcher, sino que tienen varios. Porque uno me analiza cierto patrón, otro me analiza otro, y está lleno de buffers en el medio para tratar de traer datos por las dudas. Idea parecida a la de la ejecución especulativa, ¿se acuerdan? Acá van trayendo por las dudas. Van buscando instrucciones por las dudas. Lo bueno de esto es que esto es totalmente transparente. O sea, como es por hardware, nadie sabe si el dato está en el caché, si el dato está en el buffer, si el dato fue traído por prefetch o no. Simplemente funciona y funciona bárbaro, ¿no? Y la única forma de hacerlo es, se pone un prefetch y se mide. Y después, mira, tenemos ejecución menos, o sea, demora menos tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos menos fallos. Fin. ¿Está claro? Es totalmente transparente. ¿Preguntas? Súper. Vamos con uno más. Esta es prebúsqueda, pero por hardware. O sea, por software, perdón. Gracias. Está atento, Bautista. ¿Cuál es la idea de la prebúsqueda por software? Parecida a la de hacer algún tipo de precarga, pero acá no es por hardware, no es automático, sino por software. Significa agregar instrucciones a LISA, o sea, ya son instrucciones del procesador, para ir a buscar datos en memoria. Dicen, bueno, pero nosotros tenemos las instrucciones para buscar datos en memoria que son load. Estas son otras instrucciones para cargar otros datos, pero no las cargan en los registros. Directamente es andar trayéndolas y dejarlas en el caché. ¿Se entiende? ¿Por qué las quiero dejar en el caché? Porque sé que las voy a usar después, pero no las quiero ahora, las voy a usar más adelante. Entonces, ¿cuál sería el sentido de tener ese tipo de instrucciones? La idea es que el compilador, si es lo suficientemente bueno, o el programador, si es lo suficientemente bueno, pueda analizar la traza e insertar esas instrucciones en el medio. Y la idea es que a veces pueden ocurrir ciertos patrones en los cuales ustedes necesitan cargar ciertos datos y después los procesan. Y después cargan otra tanda de datos y después la procesan. Y después cargan otra tanda de datos y después las procesan. Entonces, quizás cuando están procesando los datos, pueden meter en el medio instrucciones de prebúsqueda para ir precargando los datos. De manera que cuando ustedes vayan a cargar el próximo tanda, dicen, ya los tengo. Pasamos directamente al procesamiento. ¿Se entiende? La diferencia con la prebúsqueda por hardware es que acá lo tienen que hacer ustedes. O sea, primero, el procesador tiene que proveer esas instrucciones. Y segundo, el compilador o el programador tiene que usar esas instrucciones. Esas instrucciones, por supuesto, son instrucciones que se ejecutan y como tales consumen tiempo y cuentan en la cantidad de instrucciones. Tienen un CPI, suman a la cantidad de instrucciones. Entonces, de vuelta hay que ver si el tiempo que me ahorro por ahorrarme burbujas es mayor que el tiempo que gasto en ejecutar estas instrucciones. Y hay otro compromiso. ¿Me siguen? Estas se usan muchísimo con ejecución especulativa. Digamos, se van trayendo datos de manera especulativa y después se ve si se los usa o no. Una más y no jodemos más, por lo menos con reducción de tasa de fallos. La otra que nos queda, esta en realidad son un conjunto, son un montón de reducción de técnicas, pero no voy a entrar en mucho detalle, simplemente les cuento que hay un montón de optimizaciones posibles en el compilador que se pueden hacer para reducir la tasa de fallos. La idea, o algunas de ellas ya las fuimos viendo, otras las van a ver quizá en el práctico también, otras no las van a ver nunca, pero yo se las cuento como para que ustedes tengan idea de técnicas que existen. Por un lado se pueden reordenar instrucciones y datos. Ustedes dicen, ¿por qué se pueden reordenar? Y a veces quizás el hecho de cambiar unas instrucciones del lugar o cambiar algunos datos del lugar me lleva a que entren todos en el mismo bloque de caché, o al revés,
en vez de ponerlos todos consecutivos, los pongo salteados para que vayan a parar al mismo conjunto y no haya problemas de conflictos o ese tipo de cosas, y se insertan o se dejan lugares en el código para aprovechar mejor cierta organización de caché y de esa manera reducir conflictos, reducir o aumentar el tamaño del bloque o aprovechar mejor en realidad el tamaño del bloque, ese tipo de cosas, y decir si un lazo me entra en un bloque en vez de en dos bloques, yo voy a tener más aciertos, ¿se entiende? O voy a tener menos fallos. Entonces la idea es, reordenando el código, podemos aprovechar mejor ciertas características de la estructura de los cachés. Otra cosa que se hace es unificar vectores, que se llama en inglés merging arrays. La idea es, ustedes definen a veces vector A, vector B, vector C, tienen 3 vectores definidos en memoria. Y después el compilador ve que, en general siempre accede a los mismos. Siempre accede, cuando accede al vector A, accede también a B y a C. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los cambia los vectores por una sola estructura, un struct. Entonces, tengo un struct donde tengo elementos A, B y C. Tipo como un objeto, si lo quieren ver. ¿Estamos? Y de esa manera, en vez de manejarlos como 3 vectores, los maneja como uno solo. Y de esa manera los optimiza en memoria, los acomoda diferente en memoria y los maneja mejor, más eficientemente para poder reducir la tasa de fallos. Otra idea es cambiar el orden de los lazos. Cuando a veces tengan lazos anidados y ustedes iteran sobre una matriz, que es el ejemplo, ustedes iteran sobre I, iteran sobre J. Pero en realidad también depende de cómo está guardada esa matriz en memoria. Entonces capaz que a veces les convenga iterar, en vez de sobre I y sobre J y sobre I. ¿Se entiende? Dar vueltas los lazos, porque a la larga igual recorren toda la matriz. ¿Se entiende? Pero capaz que convenga recorrerla por filas en vez de recorrerla por columnas, o viceversa. Eso depende del lenguaje de programación y demás. Y recorriéndola de manera diferente, capaz que se evitan un montón de fallos. Y de esa manera ganan un montón de tiempo. Y es una pavada, pero hay que darse cuenta. Otra es fusionar lazos. En general ustedes a veces tienen un lazo que itera, hace de i igual a 0 hasta 1000, tal cosa. Y después más adelante tienen 2, 3, 4 instrucciones sueltas y tienen otro for de i igual a 0 hasta 1000 que hace otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, si tienen dos lazos, los hagamos juntos. Total, iteran sobre las mismas variables, misma cantidad. Uy, no era sobre la misma variable, no era sobre la cantidad. Los mezclemos juntos y cambiamos un poco el índice y lo hagamos igual, que sea un solo lazo. Es más fácil para estar acomodados y están fusionados los lazos y de esa manera tenemos menor tasa de fallo. Otra que se usa un montón, cuando tenemos datos muy grandes, y estamos hablando de muy grandes, quizás y los tengamos que procesar, lo que se puede hacer para aprovechar la localidad espacial es dividirlo en pedazos, dividirlo en bloques. Entonces decir, ¿a qué son datos muy grandes? Hoy en día se usa un montón para imágenes. Ustedes tienen una imagen que la quieren procesar y con Photoshop y toda la historia y todas las técnicas para procesar imágenes. Y a veces las imágenes son grandes porque ya son imágenes que ocupan muchos megas de memoria que no entran en un caché. Que lo que se hace es, se va trayendo pedacitos de la imagen. ¿Cuáles pedacitos? Según lo que sea que haya que procesar, se trae primero todo un bloque, después otro bloque, después otro bloque. ¿Cómo? Eso se usa mucho con imágenes, se usa mucho cuando haya que multiplicar matrices también. Y multiplicar matrices también es algo que se hace mucho con inteligencia artificial. Entonces está muy de moda esta técnica. ¿Estamos? No vamos a ver, creo que lo único que van a ver un poco en el práctico es esta, la de intercambiar el orden de los lazos. Todas las demás es para que sepan que existe, nada más. ¿Alguna pregunta? Creo que ahí estamos. ¿Se entendieron las técnicas? Algunas las habíamos visto, después están las dos prebúsquedas y después optimizaciones del compilador.
Lo que nos queda ahora es ver técnicas para reducir la penalidad, pero yo sugiero que hagamos un recreo. Vayan al baño, tomen un cafecito caliente. Bueno, retomemos. En realidad, ¿vos querías decir algo ahora que antes de que larguemos, Matías? ¿No querías decir nada? Un saludo para Angie. Ah, sí, un saludo para la Angie que nos mira en el video, que dice que nos mira en el video. Ya después vamos a ver si es verdad o no. Ah, me faltó hacer un clic. Bueno, vimos lo que es el AMAT, compuesto por 3 parámetros: tiempo de hit, tasa de fallos y penalidad por fallos. Vimos cómo reducir o no el tiempo de acierto, porque es lo más difícil para reducir. Vimos cómo se puede reducir la tasa de fallos. Lo que nos queda es ver cómo reducir la penalidad por fallos. ¿Cuáles son técnicas para reducir la penalidad por fallos? De las cuales hay 5. De las cuales hay las 3 primeras creo que son, bueno, son todas medio particulares, pero las últimas 2 son interesantísimas. La primera, bueno, ¿cómo podemos hacer para reducir la penalidad? Y bueno, hagamos más rápida los niveles inferiores. O sea, si yo ya sé que tuve un fallo en el caché y tengo que pagar la penalidad, tratemos de hacer que la penalidad, que la memoria siguiente, digamos, el nivel inferior, sea lo más rápido posible. Y eso es, mejoremos la tecnología de la memoria principal. Y así como hacer más rápido el caché, en realidad cuesta un montón, hacer más rápida la memoria principal se hace un montón. O se trata de hacer. Y así tenemos DDR2, DDR3, 4, 5. Y ustedes, cada tanto que si compran computadoras o están metidos, van a ver que hay memorias nuevas cada vez más rápidas, en teoría. Pero lo que tienen las memorias en realidad es que aumentan la frecuencia de trabajo. ¿Y ustedes saben cuál es la frecuencia de trabajo de la memoria que tienen en sus máquinas? Bueno, Lucas sabe. ¿Algún otro? ¿Alguno tiene una DDR4 2600? ¿Le suena el número? ¿No le suena para nada? Bueno, podrían averiguar. Pero lo que hacen es aumentar en general la frecuencia del bus. ¿Y qué es lo que, para qué sirve aumentar la frecuencia de trabajo? Para aumentar el ancho de banda. Y fíjense que el ancho de banda es cuántos bytes pueden transferir por segundo. Y en principio transfieren cada vez más bytes, lo cual está bueno. Pero está bueno en el sentido de, eso la hace más rápida la memoria, y más o menos, porque no va a ser más rápido para traer un byte, pero en el mismo tiempo me va a traer más bytes. Se me aumenta la productividad, pero no la latencia. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan? La productividad y latencia. En general el ancho de banda aumenta un 23% por año, lo cual está muy bueno. Cada vez me puede traer más datos en la misma cantidad de tiempo. Y yo también les vengo contando más o menos un acceso a memoria, una DDR4 actual, demora aproximadamente 80 nanosegundos de latencia, que son varios ciclos del procesador. Y lo que también son datos, tendencias actuales, es que la latencia de la memoria principal está aumentando un poquito por año. Dice, pero ¿cómo si aumenta la frecuencia y aumenta el ancho de banda, y eso debería ser más rápida la memoria, cómo es que la latencia aumente? Y la latencia está aumentando por problemas que no les voy a contar ahora todavía, pero también tienen que ver con lo que vamos a ver en el tema 16, que a la larga tienen que ver con la culpa que cada vez hay más núcleos. Entonces el acceso a memoria, hay mucha gente tratando de acceder a esa memoria, entonces a la larga es un poquitito más lenta. Y eso también es un problemón. Entonces, fíjense que todo esto aumenta productividad, pero no latencia. La latencia ronda esos valores, 80 nanosegundos. Entonces, no es tan fácil hacer más rápida la memoria,
lo que se puede hacer es traer más datos. Que a la larga, capaz que si es aumentando el tamaño del bloque, reducimos la penalidad, porque traemos más datos. O sea, sí nos sirve para algunas cosas, no para otras. ¿Se entendió? Lo que se puede hacer, esto es una cuestión, un tema de investigación permanente. Se busca tratar siempre cómo hacer para hacer una memoria dinámica más rápida, que la memoria principal sea más rápida. ¿Por qué? Porque cada vez hay más aplicaciones que están limitadas por el ancho de banda de memoria. Entonces se trata de buscar qué se puede hacer y qué se puede hacer y qué se puede hacer. ¿Y por qué las aplicaciones están cada vez más limitadas por el ancho de banda de la memoria? Porque resulta que el tamaño de los cachés es fijo. ¿Y a qué me refiero con el tamaño de los cachés fijo? Que cuando Intel o AMD o Apple, cualquiera, lanza un procesador, dice yo tengo este procesador con tal tamaño de caché. Y ustedes van y lo compran y lo ponen en su máquina o se lo compran en su notebook, ya está, ya no lo pueden cambiar. ¿Se entiende? O sea, ese tamaño, ese procesador que ustedes compraron, ya tiene un caché y no se puede agrandar. Y ustedes le pueden comprar más memoria principal, pero no le pueden comprar más caché. Para comprar más caché tienen que cambiar el micro. ¿Se entiende? Comprar otro procesador. ¿Se entiende? Entonces, dado un procesador, ya tiene un determinado tamaño de caché y eso es fijo. Entonces, las aplicaciones van cambiando con el tiempo, van mejorando, se van agrandando, van surgiendo nuevas características y de esa manera los cachés que están en los procesadores ya comprados se van quedando chicos. Entonces hay que buscar agrandar la memoria, hacer más rápida la memoria, buscar otras maneras para no tener que cambiar el micro. ¿Se entiende? Entonces esto es investigación permanente. Una cosa que se está haciendo hoy en día, algo que ya les había mencionado antes, no sé si alguno se acuerda, son las memorias HBM, memorias de gran ancho de banda, que vienen a reemplazar las DDR. Son memorias que no son accesibles comercialmente todavía, pero están empezando a salir, son parte de las memorias que se usan con chiplets. ¿Se acuerdan los chiplets allá lejos de hace tiempo? Ahí en esa época les comenté estas memorias. La idea es que ahora ponen la RAM integrada junto con el micro, dentro del mismo package. Entonces son los micros carísimos, ¿no? Pero estas memorias tienen un base de transferencia más ancho y tienen muchísimo ancho de banda y son muchísimo más rápidas. ¿Por qué? Y bueno, porque están dentro del micro. ¿Se entiende? Las de Apple también hacen algo parecido. Acá tenemos procesadores de NVIDIA, placas de video, bueno, no son placas de video, pero procesadores de NVIDIA Tesla, NVIDIA Hopper, son procesadores que tienen este tipo de memoria. Ya la RAM la tienen integrada dentro del package. Eso lo hace que sea, ahí sí son más rápidas, digamos. ¿No? Aumentan notoriamente el ancho de banda y reducen el consumo de energía. ¿Por qué? Porque en realidad aumentan el del chip, pero reducen el del sistema. Porque ahora ya la memoria no es un chip aparte, sino que está todo dentro del mismo paquete. En general, como son más caras, son muchísimo más caras, son muchísimo más rápidas, tienen menos capacidad que las DDR, no son fácilmente escalables, o sea, no es que, bueno, le quiero poner más memoria, de vuelta, no pueden, no es que van a comprar otro chip, otro módulo, y le ponen en la madre, acá no se puede, entonces no es fácil, pero ¿quién te dice que dentro de 10 años, si sigo dando clases acá, las memorias sean todas HBM? Yo creo que no va a pasar, pero en una de esas, o por lo menos sean más populares que hoy en día. Digamos. ¿Dudas o preguntas con respecto a la primera técnica para reducir la penalidad? Vamos con la segunda. La segunda trata sobre una técnica que es bastante interesante porque es inteligente. Son dos técnicas que dicen que se basan en no esperar a cargar el bloque completo. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente ustedes tienen un fallo. Cuando tienen un fallo tienen que traer un bloque
del nivel inferior. ¿Se acuerdan? El bloque es la mínima unidad de transferencia. Entonces normalmente es, tengo el fallo, voy, espero a traer el bloque y cuando termino de traer el bloque, recién digo, ya está. Eso es lo que se asume, porque el bloque va completo, tiene que ir completo. Sin embargo, una optimización es decir, no esperemos a cargar todo el bloque. Cuando ya tengamos la palabra que yo necesito, ya pongamos la señal de ya está. Y después terminemos de llenar el bloque, porque el bloque siempre tiene que estar completo, pero lo terminemos de llenar en paralelo. ¿Se entiende? Una técnica se conoce como early restart, o sea, un recomienzo temprano. ¿De qué se basa el early restart? Es lo que les dije. Imagínense un bloque de varias palabras, supongamos 8 palabras. Entonces se carga la palabra 0, se carga la palabra 1, se carga la palabra 2, se carga la palabra 3. Justo esa era la que yo había pedido. Entonces cuando se carga la palabra 3, se le transfiere el control al procesador y le dice, la palabra que vos querías ya está. Usala. Y yo mientras sigo cargando la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Se entiende? Entonces ya ganamos por lo menos algunos ciclos. Digamos. No muchos, pero vamos ganando algunos ciclos. ¿Se entiende la idea? La otra se llama critical word first, o sea, traer primero la palabra crítica. ¿No? En ese sentido decir, uy, tenemos un bloque de 8 palabras, yo quería la palabra 3, bueno, traigamos la 3. Y después de que traigamos la 3 y la pongamos en el orden que corresponde, traemos la 0, la 1, la 2, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Se entiende? De esa manera, esto se supone que es más rápido que el anterior, pero es más complicado, porque es acceder a una sola, después traer el resto, es más difícil de armar, pero es más rápido. Son muy útiles cuando los bloques son grandes. Si queremos agrandar el tamaño del bloque, con 8 bloques esto va a ser más útil que con 4 bloques. Y con 16 bloques va a ser más útil que con 8 bloques. O con 8 bloques no, con 8 palabras por bloque. Cuantas más palabras tenga, va a ser más útil. Y además, el restart es muy utilizado en calle de instrucciones. ¿Por qué? Porque en general, en los casos de instrucciones, son más secuenciales. O sea, normalmente la mayoría de las instrucciones, todas menos los saltos, son instrucciones secuenciales. Entonces, después de buscar una instrucción, buscamos la siguiente. Y después la siguiente. Entonces, normalmente, el restart se suele aprovechar porque siempre se busca la primera palabra de un bloque. Entonces, después las otras ya son aciertos, si tengo el restart. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera reducimos un montón lo que es la penalidad. Pero no siempre generan mejoras. ¿Por qué? Porque puede ocurrir de que yo accedo a una palabra. Supongamos en el ejemplo recién tenía 8 palabras. Yo quería la 3. Entonces accedo a la 0, a la 1, a la 2 y a la 3. Y entonces me dicen el procesador, ya está. Yo en paralelo sigo. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa si cuando el procesador recibe el control y dice, bueno, ahora quiero acceder a la 4? Sí, bueno, ¿la tengo o no la tengo? ¿Se entiende? ¿Tengo que esperar o no tengo que esperar? O al revés, quiero acceder a la 7. Y es del mismo bloque. Entonces sí la tengo. Sí, pero no las cargo todavía. En realidad justo a esa no la tenés todavía. ¿Se entiende? Entonces es más complicado. Entonces puede ser que a veces no genere mejora. ¿Se entiende? La idea es que haya algún mínimo delay entre los accesos a distintas palabras del mismo bloque. Y ahí sí va a funcionar. Pero va a depender de la velocidad de la memoria, de la velocidad del caché, de las instrucciones que haya en el medio. Entonces, en general mejoran, pero no es 100% garantía. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno. Vamos con la tercera.
La tercera trata de priorizar lecturas sobre escrituras. Esta también es otra idea interesante. ¿Se acuerdan lo que es un caché write-back? Caché write-back, cuando escribimos solamente en el caché. ¿Estamos? Cuando hay un fallo y tengo que reemplazar un bloque, ¿qué es lo que pasa? Primero escribimos el bloque modificado y después traemos el bloque que queremos leer. ¿Está claro? Bueno, la idea de esto es, bueno, pero lo que nosotros queremos es priorizar la lectura sobre la escritura. ¿Por qué? Porque es la lectura lo que estamos buscando hacer, lo que nos está parando. Y la escritura la tenemos que hacer porque el caché es write-back y tenemos que preservar ese dato. Pero nos hace pagar una penalidad doble. ¿Cómo podemos hacer para no pagar una penalidad doble? Lo que podemos hacer es agreguemos un buffer de vuelta. ¿No? Y en vez de hacer la escritura en memoria, le decimos, en realidad la escritura se la pasamos a un buffer, traemos el dato que queremos traer y después escribimos. ¿Se entiende? Y de esa manera no pagamos la penalidad doble. Pero agregamos agregamos complejidad. Hacemos un write back con buffer un buffer de escritura, para copiar el bloque modificado y que después se escriba en memoria. ¿Se entiende? Entonces el procesador toma el control cuando recibe el nuevo bloque y no pagamos la penalidad doble, pagamos penalidad simple, la penalidad normal. Nos ahorramos penalidad en caso de fallo. Y el buffer de escritura escribe el bloque en memoria cuando pueda. Ahora, en un caché write-through también puede pasar. Porque ¿cómo hacíamos en un caché write-through? En un caché escribíamos en el caché write-through y además escribimos en un buffer. ¿Se acuerdan? Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora puede haber, y resulta que tenemos un fallo y tenemos que traer un dato y decir, uy, ¿dónde está el dato? Puede haber un riesgo de tipo, o sea, queremos leer un dato, no lo tenemos, y puede haber un riesgo con alguna escritura que aún esté en el buffer. O sea, queremos leer el dato que todavía no se ha escrito. Que creemos que se ha escrito, pero que en realidad no se ha escrito. Entonces también ahí hay un problema. Pero bueno, la idea es revisar no solamente el caché, sino el buffer, para ver si no tiene ahí el dato que queremos leer. A la larga lo que se hace con esto se hace mucho más complejo el tema del control del caché. Porque ahora hay varios buffers, hay varias estructuras adicionales, prefetchers y un montón de cosas que la idea se hace más complejo, pero siempre tratar de priorizar la lectura para no tener que pagar la penalidad. Si el profesor necesita un dato, tratemos de darle ese dato y después manejamos todo el resto. ¿Se entiende la idea? ¿Seguros? Bueno, vamos con una más. Y esta es la mejor de todas. No es la más difícil, pero la mejor de todas. La que sigue es, bueno, la que es medio obvia también. Pongamos múltiples niveles de caché. ¿Cómo es la mejor manera de reducir la penalidad? O sea, si ustedes tienen un caché y el problema es que la memoria, el nivel siguiente, es lento, y bueno, ¿qué podemos hacer para reducir la penalidad del acceso a memoria? Pongamos otro caché en el medio. Pongamos un caché entre el caché y la memoria. ¿Se entiende la idea? Entonces, la idea es, ahora si tenemos dos cachés, ¿cómo hacemos para distinguirlos? Llamamos al primer caché de nivel 1, y al segundo caché, un caché de nivel 2. Y tenemos dos niveles de caché. La idea acá es que la penalidad, o sea, los fallos, ¿dónde está? Bueno, los fallos del primer caché los atiende el segundo caché, que seguramente es más rápido que la memoria. Entonces me reduce la penalidad de fallos del caché inicial.
¿Se entiende? Ahora, lo que se hace es que este caché de segundo nivel sea más grande y más lento que el E1. ¿Por qué lo hacemos más grande? Para que tenga menos fallos. Porque sabemos que aumentar su tamaño me reduce la tasa de fallo. ¿Estamos? Y lo hacemos más lento. ¿Por qué lo podemos hacer más lento? Porque ya no es crítico. Porque el crítico es el del nivel 1. Entonces este ya no es crítico, entonces lo podemos hacer más grande y más lento. Pero la idea es que sea más grande y más lento que el L1, pero más rápido que la memoria principal. ¿Se entiende? Entonces la idea es que ese caché de nivel 2 me va a atender todos los fallos del caché de nivel 1. Entonces la penalidad por fallo de L1 va a pasar a ser el tiempo medio de acceso a memoria del L2. Y fíjense que la penalidad de lo que era la memoria ahora va a estar multiplicada por la tasa de fallos de L2 y por la tasa de fallos de L1. Entonces a la larga va a tener un impacto mucho más chico. ¿Se entiende eso último que acabo de decir? Yo tengo un impacto más chico, pero es más grande la penalidad por fallo. Si fallan los dos. No, o sea, va a ser un poquito más grande si fallan los dos, sí. Pero la idea es que eso va a ser la menor cantidad de veces posible, porque ahora vas a tener dos tasas de fallo. ¿Entendés? Y este va a ser el L2 va a ser más grande. Entonces la idea es que el L2 falle menos veces y pueda almacenar más datos. Entonces la idea es que te sea un intermedio. Y ahora, si la penalidad sigue siendo grande, la penalidad de fallo de L2 o la de L1, ¿qué podemos hacer? Y pongamos un L3. Ya que estamos, o sea, si logramos hacer uno que sea más grande, más lento, pero más rápido que la memoria, y pongamos un L3. Y así sucesivamente, en realidad. O sea, mientras se pueda, podemos ir agregando distintos niveles. Siempre se va a dar que la penalidad por fallos de un nivel, llamémosle n, va a ser el AMAT del nivel siguiente. ¿Se entiende? Y ahí usted va a ser un nuevo criterio de diseño, una nueva decisión, cuántos niveles de caché poner y cuáles características de cada nivel. ¿Se entiende la idea? Algunas consideraciones sobre esto, porque sí me amerita un poco más, porque es una técnica súper usada para la jerarquía, que ustedes deben haber escuchado hablar de caché de nivel 1, caché L2, caché L3. ¿Puede ser que hayan escuchado? El último nivel, sea cual sea, hoy en día lo más común es que los procesadores tengan 3 niveles de caché. Los procesadores modernos que ustedes deben tener en sus máquinas y quizás en sus celulares deben tener 3 niveles de caché. Al último nivel se le llama LLC, ya tiene nombre, que es Last Level of Cache. Estamos en el último nivel de caché. Y ese tiene ciertas características. No importa no importa cuántos niveles haya, los importantes o los más críticos son el primero, el nivel 1, porque es el que está directamente en las etapas del pipeline, es el que influye en el tiempo de ciclo, y el último. Son los dos importantes. Si tenemos dos, bueno, son los dos importantes. Pero si tenemos 3, el primero y el tercero son los importantes. Al último, lo importante es que tenga la tasa de fallos lo más baja posible. ¿Cuál es la idea? Evitar los accesos a la memoria principal, que es la lenta. Entonces, cuanto más podamos evitar los fallos, mejor va a ser ese caché. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lo hace que sea grande, lo más grande que se pueda. ¿Estamos? Se lo hace que sea muy asociativo, lo más asociativo que se pueda. Y ustedes me dicen, bueno, pero venimos diciendo que hacerlo grande me aumenta el costo. Y sí, listo, pagamos
Fíjense que la diferencia entre los procesadores, cada vez que sale un procesador nuevo, es aumenta el tamaño del caché de nivel 3. Los tipos pagan más y aumentan más el área para poner más caché. Y caché de nivel 3. El 1 y el 2 capaz que no nos tocan, pero el 3 seguro. ¿Está? ¿Y me lo hace más lento? Sí, lo hace más lento al 3. ¿Me importa que sea un poco más lento el 3? Nada, porque a la larga lo está enmascarado por el 2, por el 1. El 1 sí, lo hacemos más grande, ya vamos a ver, pero la política es, no, el 1 no lo tocamos. El 1 queda como está. ¿Se entiende la idea? A su vez, es grande, es asociativo, es write, backtilt, todas las características que lo hacían lento, todas tienen el último nivel. Porque lo importante es que no vaya a memoria. ¿No? Como les decía, en el primer nivel, la prioridad es distinta. En el primer nivel, la prioridad es que el tiempo de acierto sea mínimo. Va a fallar mucho y bueno, tratemos de que falle lo menos posible, pero si falla, no me duele tanto porque va a ser atendido por un nivel 2, que también es rápido dentro de todo. ¿Me siguen? ¿Y qué más? Bueno, por el mismo motivo suele haber caché de nivel 1 separados para datos e instrucciones. O sea, así como los cachés de nivel 2, de nivel 3 son únicos, el caché de nivel 1 hay caché de nivel 1 para datos y caché de nivel 1 para instrucciones, porque son las etapas del pipe, las que vimos. Y riesgos estructurales y toda esa historia, necesitamos 2 cachés en el nivel 1, no uno solo. ¿Alguna pregunta? Nos queda ver la última técnica de reducción de penalidad por fallos. Y con esto ya calculo que cortamos. Vamos a ver cuánto demoramos. Esta es la más difícil de todas, pero es también muy usada. Cuando empecemos a ver, a analizar todo esto, dije que cuando hay un fallo, se tiene que resolver el fallo, hay que traer el bloque completo, y lo que se hace es, se para el procesador hasta que se resuelve el fallo. Se insertan todas las burbujas necesarias. ¿No? Eso hemos visto a veces que, bueno, se para hasta que traemos la palabra necesaria. ¿Estamos? Pero lo importante es que se para. Y todos esos cachés que paran, a la larga les llamamos cachés bloqueantes, que se bloquean. ¿Cuál es la idea de la técnica esta de reducir la penalidad por fallos? No bloquear los cachés, que no sean bloqueantes los cachés. ¿Y cómo hacemos que un caché no sea bloqueante? La idea es que al tener un fallo, o sea, uno hace un acceso a memoria, el dato no está, entonces tengo un fallo. Entonces tengo que esperar a que se resuelva el fallo trayendo el bloque del nivel inferior. ¿Está claro? Pero en vez de esperar, lo que podemos hacer es recibir otro acceso de otras instrucciones. O sea, ejecutar otra instrucción que acceda a memoria. Darle otra dirección. Lo que implica que la memoria ya no va a tener una sola entrada de direcciones, sino va a tener por lo menos 2. Y además implica que va a poder recibir 2 pedidos simultáneos. Uno que ya sé que no está, y bueno, vamos a tratar de pedir otro. Si ese otro lo tengo, puedo tener un acierto bajo fallo, o sea, ya voy a tener un fallo procesándose, pero mientras yo puedo seguir atendiendo aciertos. ¿Se entiende? Eso lo hace que sea mucho más complejo el caché. Porque imagínense ahora, ya no tienen una dirección, sino van a tener 2 entradas, van a tener que tener un buffer para decir, bueno, esta mantenémela porque estoy buscando este dato. Esta, bueno, sigamos por este camino. ¿Me siguen? Y esto es mucho más complicado. El fallo, por supuesto, se va a seguir procesando en paralelo. Entonces, ¿por qué esto me reduce la penalidad? Porque la penalidad va a ser solo el tiempo que efectivamente esté parado. O sea, si yo digo que necesitaba, supongamos, 10 ciclos
Pero yo en esos 10 ciclos, mientras resuelvo el fallo, puedo ejecutar 4 instrucciones más, y bueno, son 4 instrucciones que gané. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto va a ser mi penalidad? 6 ciclos. Y después no pude ejecutar más. Bueno, no pude ejecutar más, pero ya reduje la penalidad. ¿Se entiende? Esto requiere que el caché tenga al menos 2 puertos de acceso, y esto va de la mano con la ejecución fuera de orden y con la ejecución especulativa. ¿Se acuerdan de esas dos cosas que era buscar instrucciones del montón y traemos y ejecutamos todo lo que podemos? Bueno, esto va de la mano. Uy, tengo un fallo. Sigamos, veamos qué otras cosas podemos ejecutar. ¿Está claro? Y ahora, si acá pusimos 2 puertos para poder hacer que yo, si por un lado accedo y tengo un fallo, pueda acceder por otro lado, y si tengo un acierto está bien, y si tengo un acierto está bien, y si tengo un fallo, bueno, ya está, espero. ¿Por qué no hacemos? Bueno, pongamos otro puerto más. ¿Se entiende? Y la idea es que se puede agregar más puertos de acceso y se pueden solapar múltiples fallos. Entonces ya son accesos de fallo bajo fallo, o múltiples aciertos bajo múltiples fallos. Se trata de ver hasta dónde puedo seguir pidiéndole datos a la memoria, ¿estamos?, para llenar los cachés, para tratar de reducir la penalidad. Total, la memoria quizás pueda traer muchos datos en simultáneo. ¿Estamos? Entonces la idea es que estos cachés no bloqueantes permiten poner fallo, 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 y dicen, bueno, vos no lo tengo el dato, busquemos otro, tampoco lo tengo, busquemos otro, y están permanentemente buscando para tratar de resolver todo lo que puedan. Y esto va de la mano, como les dije recién, de ejecución fuera de orden, ejecución especulativa. Y ya imagínense que circuitalmente y todo esto es bien complejo. Entonces ya no es el dibujito que entrábamos así con los bloques y todo lo demás, sigue siendo los mismos principios, pero hecho un lío bárbaro. Con la idea de reducir la penalidad. ¿Alguna pregunta? La idea es que este tipo de caché oculta notoriamente la latencia de la memoria principal. O sea, a la larga siguen pagando la penalidad, pero como hacen otras cosas mientras tanto, es como que la tapan, la ocultan y pierden o sea, evitan tener que esperar al vicio. Tenemos unos minutitos más, pero yo diría que cortemos acá. Dejemos la diapositiva. Tenemos ahí ejemplos de jerarquía de memoria y da para hablar un rato, entonces cortemos acá. Así de paso repasan y rinden bien en ingeniería de software. Que le mandemos saludos al ingeniero Mendiondo también. Que no va a ver el video, pero bueno. Cualquier cosa ustedes le pueden contar y si chusmea va a ver que está de salud. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió toda la clase de hoy? Fue un montón de cosas la clase de hoy. Ya nos quedan ver un par de ejemplitos y un par de consideraciones adicionales y terminamos. Y la semana que viene, el lunes, probablemente empecemos con tema 12. Bueno, que tengan un excelente fin de semana.